Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden brindar un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes, a ese Señor de señores? Aleluya. Al grande, al fuerte, al todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que un día vendrá por su iglesia. ¿Cuántos le esperan? ¿Cuántos le esperan? Aleluya. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos, es poder estar en esta mañana exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Dígale al que está a su lado: yo soy muestra de la fidelidad de Dios. Dígale: yo soy muestra de la fidelidad de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Si nosotros estamos en esta mañana, en este lugar, es por su fidelidad. Si nosotros estamos en esta mañana aquí, es porque su fidelidad es grande para con nosotros. El mensaje en esta mañana lo he titulado Por su fidelidad. Y allí usted tiene una hojita. Si hay algún hermano que no tiene esa hojita y ese lápiz, yo le invito a que usted la saque, esa hojita. Y si alguno no lo tiene, no sé si se acabaron o todavía hay. Si alguno no tiene la hojita y el lápiz, puede levantar su mano y los hermanos le hacen el favor de hacerle llegar. Si alguno no tiene esa hojita y ese lápiz, gloria al Señor. Y mientras los hermanos le entregan las hojitas a los otros hermanos, yo quiero invitarle a usted a que me acompañe a el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Gloria al Señor. Está después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a estar leyendo el verso 22 al verso 24. Gloria a Dios. Téngalo allí abierto, el libro de Lamentaciones. Cuando lo tenga puede decirme amén. Vamos a esperar que todos se escuche amén a una sola voz. ¿Ya todos lo encontramos? Gloria al Señor. Bueno, téngalo allí, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga. Y esa hojita, usted allí va a escribir en qué momento de su vida usted ha visto la fidelidad de Dios. Usted va a escribir en qué momento de su vida, o durante este año, o hasta el día de hoy, usted ha visto la fidelidad de Dios. Así que rápidamente usted vaya anotándolo. En qué, y los que de pronto no sepan escribir, o los que de pronto no tienen la hojita, allí en su mente, vaya meditando. ¿En qué etapa, en qué momento de mi vida yo pude ver la fidelidad de Dios? Los que nos están viendo a través del Facebook también pueden ir meditando. ¿En qué momento de mi vida he visto la fidelidad de Dios? Escriba lo que usted considere. Sé que hay muchas cosas por las cuales escribir y plasmar en ese papel. Es más, creo que quedaría corto ese papel. Porque nada más, si nosotros nos ponemos a pensar durante todo este año, en qué momento hemos visto la fidelidad de Dios, la hoja no nos alcanza. Y si escribimos durante toda nuestra vida en qué momento vimos la fidelidad de Dios, creo que tendríamos un libro. Gloria al Señor. Mientras usted lo va escribiendo, yo voy diciéndole algo. Mientras usted está escuchando, es maravilloso, es muy maravilloso saber
que lo que hemos logrado, que lo que hemos obtenido hasta el día de hoy, o lo que tenemos hasta el día de hoy, no han sido por nuestros esfuerzos, no han sido por nuestros propios medios. Es maravilloso saber que esto no se trata de nosotros. Es maravilloso saber que esto no depende de nosotros. Es maravilloso saber que ha sido la fidelidad de Dios en nuestra vida. Es maravilloso saber que en medio de cualquier circunstancia, que en medio de cualquier dificultad, que en medio de las bendiciones, que en medio de los tiempos difíciles, todo lo que hemos logrado hasta este punto es por la fidelidad de Dios. Por su fidelidad. La fidelidad de Dios, dice la palabra, que es grande. La fidelidad de Dios es incomparable. Uno de los atributos del gran yo soy, uno de los atributos de la Trinidad, es que Él es un Dios fiel. Y en la palabra nosotros podemos encontrar muchas citas que nos hablan de la fidelidad de Dios. Hay una que dice que Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto hasta 1000 generaciones. La palabra dice que Dios es tan fiel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermanos, si hoy estamos aquí, si hoy estamos de pie, si hoy estamos con vida, es por su fidelidad. Es por su fidelidad. Esto no depende ni se trata de nosotros. Esto depende y se trata de Él. De Él, del Dios Todopoderoso. ¿Ya escribió, hermano? Amén. Amén, gloria al Señor. Ese papelito téngalo allí, no lo bote. Sé que hay muchas cosas, hay muchos momentos de nuestra vida en los cuales hemos visto la fidelidad de Dios. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, aquí se nos fuera la prédica. Pero alguien más o menos escribió: Dios ha sido fiel conmigo, porque en medio de cualquier circunstancia no me ha abandonado. Alguien pudo haber escrito: Dios ha sido fiel conmigo, porque aunque estoy pasando por esta enfermedad, aún Él está ahí. Alguien pudo haber escrito: Dios ha sido fiel conmigo, porque aún tiene a mi familia de pie. Alguien pudo haber escrito: Dios ha sido fiel conmigo, porque aunque me encontraba en el valle de muerte, Él me rescató, Él me sacó. Alguien pudo haber escrito: Dios ha sido fiel conmigo, porque me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha sido fiel conmigo, porque me llamó para proclamar su grandeza. Alguien pudo haber escrito: Dios ha sido fiel conmigo, porque cuando estaba al borde de la muerte, Él me dio vida. Dios ha sido fiel conmigo, porque día a día que yo salgo de mi casa, ahí está su protección. Dios ha sido fiel conmigo. Hermano, la fidelidad de Dios, dice la palabra, que es grande. Y creo que en esta mañana cada uno de nosotros está agradecido por eso, porque tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que no nos abandona. Tenemos un Dios que nunca nos deja. Bríndele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes.
Sabe, hermano, es muy maravilloso saber que en medio de todo su fidelidad siempre ha estado allí. Aun cuando muchas veces nosotros le fallamos, Él siempre permanece fiel. Es maravilloso saber eso, hermanos. Y que no es por nosotros, sino por su fidelidad. Y hoy quiero que te quede claro algo, mi amado hermano. Y es que durante todo este año, durante cada momento de nuestra vida, Él siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel, porque su fidelidad Él la guarda hasta 1000 generaciones. Él es el Dios que cumple sus promesas. Él es el Dios que cumple su palabra. Y eso es muestra de la fidelidad de Él. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en Él esperaré. Miren, hermanos, lo maravilloso de nuestro Dios, lo maravilloso de nuestro Padre, lo maravilloso de nuestro gran Rey, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Nunca han decaído las misericordias del Señor, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy, hermano, en este día tenemos una nueva misericordia del Señor. Día a día su misericordia se renueva, pero su fidelidad es grande. Su fidelidad es grande. ¿Y qué nos queda a nosotros? A nosotros nada más nos queda decir: mi porción es Jehová. Dígalo conmigo: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Somos muestra de la fidelidad de Dios. Es maravilloso saber que tenemos un Dios fiel para con nosotros. Dios es tan fiel que cualquiera que le busca le puede encontrar. Y a medida que nosotros ponemos en práctica nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta de cuán grande es su fidelidad. La primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es maravilloso, hermanos, saber todo eso, que por esa fidelidad de Dios nosotros hemos sido llamados a la comunión de Jesús, con Jesús. Es maravilloso saber que por esa fidelidad de Dios fuimos llamados.
También en la primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 dice la palabra: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Durante todo esto, hermano, durante cada momento de nuestra vida, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, allí estaba su fidelidad. Allí estaba su fidelidad. Y sabe que no es casualidad de que usted esté en esta tierra o de que usted haya nacido. Porque si usted está hoy aquí, por su misericordia y su fidelidad ha sido. Grande es la fidelidad del Señor, que nos llamó a la comunión con Jesús. Grande es la fidelidad del Señor, que cuando llega la tentación, Él nos da la salida. Grande es la fidelidad del Señor, que Él es el Dios que nos afirma, pero el Dios que nos guarda también de todo mal. Hermanos, ¿y saben cuál es el significado de la palabra fidelidad? La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Dios es fiel. Y lo que nos quiere decir esto es que Dios, que fue quien nos dio una promesa, Él siempre cumplirá lo que prometió. Y nadie se escapa de la mano de Dios. Hay gente que quizás hoy está lejos del propósito de Dios. Pero cuando Dios tiene propósito con una persona, Dios ese propósito lo cumple. Por muy lejos que se encuentre, así sea que esté del otro lado del mundo, pero allá la fidelidad de Dios llega, porque fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá su promesa. Ese es nuestro Dios. Dios un día le hizo una promesa a Abraham y a Sara. Dios un día le dijo a Abraham: yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y te multiplicaré. Pero Sara era estéril, no podía tener hijos. Y dice Hebreos 11:11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe algo, hermano?
En Dios no existe tiempo ni límite. Dios cuando promete, Él cumple su promesa. En Dios no existe tiempo ni espacio. Dios cuando promete, Dios cumple su promesa. Y así como Dios lo hizo con Sara, porque dice la palabra que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Pero Sara dio a luz no porque ella era Sara, sino porque había un Dios que era fiel. Y Sara decidió creerle a ese Dios que era fiel, porque Sara dijo: fiel fue el que lo prometió, y yo le voy a creer por encima de todo. Sara dijo: fiel fue el que lo prometió, y yo le voy a creer por encima de mi esterilidad. Y hoy yo te quiero decir en esta mañana, amado hermano, que fiel es el que ha dado una promesa, y por encima de cualquier circunstancia y por encima de lo que sea, Él lo cumplirá. Aleluya. Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer, porque fiel es quien lo prometió. Quizás no lo viste en este año, quizás no lo has visto hasta el día de hoy, pero aún quedan días, aún queda un nuevo año que comienza. Y aún allí siempre va a estar la fidelidad de Dios. Solamente cree a esa fidelidad. Haz como Sara, aunque esté fuera del tiempo. Haz como Sara, aunque esté fuera del alcance tuyo, pero nunca del de Dios. Dios ha sido fiel. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos creen en esta mañana que Dios es fiel y que Dios dio una promesa sobre usted? ¿Y cuántos creen que Él es fiel para cumplir lo que dijo? Bríndele ese fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, perdón, capítulo 7, versículo 12. Nos habla también de la fidelidad de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y yo me voy a detener aquí solo por un momento. Este pasaje lo estudiamos otro día, pero me llama mucho la atención algo. Y es que Samuel habla firmemente al pueblo de Israel. Y Samuel le dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astros de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y así como Samuel habló a ellos, el pueblo de Israel escuchó y obedeció, y quitaron todos los dioses que había y decidieron servir a Dios. Cuando los filisteos escuchan que ellos están en un lugar para ofrecer sacrificio, ellos se dan prisa porque quieren atacar, quieren ganar la batalla. Pero cuando los filisteos llegan, se llevan una gran sorpresa. Y el pueblo de Israel, a través de la mano poderosa de Dios, pudo vencer. Y el versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová.
Y esta declaración que hace Samuel en otras versiones dice: hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando. Aquí podemos ver, hermanos, la fidelidad de Dios. Porque de la misma manera que Dios ayudó y fue fiel para con el pueblo de Israel, de la misma manera que Dios fue fiel para con el profeta Samuel y poderle darle la victoria, así Dios es fiel con nosotros por su fidelidad. Aún viendo todo bien o mal, es por su fidelidad. De la misma manera, nosotros podemos traer a mente, e incluso usted plasmó en ese papel, la gran fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios ciertamente ha sido fiel y su provisión nunca nos ha fallado. Hemos llegado a ver que la ayuda de Dios, o sea, nuestro Ebenezer, a través de los años, ha estado a nuestro alcance de una manera eficaz. Ebenezer quiere decir piedra de ayuda. ¿Y saben quién es nuestra piedra de ayuda? Aquel que dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos. ¿Saben quién es nuestra piedra de ayuda? Aquel que dijo: no se preocupen, ustedes en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Saben quién es nuestra piedra de ayuda? Aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestra piedra de ayuda, Cristo Jesús. La fidelidad de Dios, por su fidelidad. Qué maravilloso es saber que somos hijos de un Dios que es fiel. Pero también nosotros como hijos tenemos que mostrar la fidelidad hacia nuestro Padre. Nosotros también tenemos que serle fiel a Dios. Cuando una persona es fiel a Dios, siempre verá constantemente a Dios obrar en su vida, a Dios actuar en su vida. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la Biblia nos habla de un joven que sus hermanos le tenían envidia. La Biblia nos habla de un joven que sus hermanos querían matarlo. Vaya a Génesis 41, versículo 40 al 44. Porque la historia de este joven llamado José está llena de episodios adversos, donde sus hermanos tenían planeado matarle a causa de la envidia. Pero Dios, en su fidelidad, lo libera. Y en lugar de eso, ellos lo venden como esclavo. Luego es comprado por un egipcio, es llevado a la casa de Potifar. Y una acusación falsa de su esposa, de la esposa de Potifar, lo lleva a la cárcel. José termina allí en la cárcel. Pero dice la palabra que todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. Porque la mano de Jehová estaba con José. ¿Sabe qué me quiere decir eso, amados hermanos? Que José
había sido fiel con Dios. A pesar de todo lo que José vivió, a causa de unos sueños, a causa de lo grande que Dios quería hacer con él, a pesar de todo eso, José se mantuvo. José siguió creyendo en Dios. Y aún en medio de la cárcel, y aún en medio de que sus hermanos lo querían vender, lo querían matar, ahí estaba Dios. Y ahí en la cárcel, por la gracia de Dios, José se convierte en el administrador. Pronto sale libre y termina en el cumplimiento de lo que Dios le había un día mostrado en sueño. Se convierte en el administrador, en el segundo al mando de Egipto. Pero ¿por qué llegó José hasta allí? Porque ya Dios había trazado un propósito sobre él. Y al final sus hermanos terminaron inclinándose ante él, sin saber que el gobernador de Egipto era José. Dios fue fiel. Esto nos deja ver, hermanos, que a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que podemos encontrar en esta vida, Dios es fiel a su promesa y Dios la cumple. Aunque estemos encerrados y no veamos la libertad, Dios tiene el poder para obrar un milagro y para sacarnos afuera. Aunque estemos en ese momento, Él nos honrará si permanecemos fieles a su palabra. Dios honra y premia la fidelidad de sus hijos. Hermano, vale la pena día a día esforzarse y servir a Dios. Vale la pena día a día agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vale la pena seguir creyendo en Dios. Vale la pena seguir confiando en el Dios Todopoderoso, porque Él es fiel y por su fidelidad estamos aquí. Dios también fue fiel con Moisés. Aún en medio de todo, Dios decide escoger a Moisés. Éxodo 14, 30 al 31. Dios levanta a Moisés como ese libertador. Moisés le había dicho a Dios: Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Pero aún así Dios le dice: eres tú. Y la fidelidad de Dios reposó sobre Moisés, porque no solamente fue con Moisés, sino también con el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque ya había una promesa. Dios le había dicho a Abraham: te haré una nación grande. Pero también le dijo: tu pueblo, esa nación, va a ser oprimida por 430 años. Y así fue. Pero Dios dijo: yo también los voy a librar. Y Dios se acordó de esa promesa. Dios tenía presente esa promesa. Y Dios cumplió esa promesa. Y Éxodo 14:30, quiero leerlo rápidamente.
Dice la palabra: así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fidelidad. Porque cuando el pueblo de Israel sintió que no había salida, Moisés les dijo: no teman, nosotros tenemos un Dios que es fiel, y ese Dios no nos va a dejar morir aquí en el desierto. Ese Dios no nos va a dejar que los egipcios nos maten, porque ya Dios trazó una promesa para nuestras vidas, y Dios no descansa hasta que no cumple su promesa. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dan la gloria a ese Dios poderoso? Y termino, hermanos, con Santiago 1:17. Y la fidelidad de Dios con nosotros en este tiempo, en este día, hasta hoy. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe qué me quiere decir eso? Que tenemos un Dios que no cambia. Por lo general nosotros podemos cambiar. Por lo general el ser humano promete y no cumple. Pero el Señor dice la palabra que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni sombra, hermano. A nosotros a veces hasta la sombra se nos ve, pero al Señor no. Porque lo que Dios establece sobre nuestras vidas, Él así lo hace. Y el apóstol Pablo decía: nosotros tenemos que tener algo claro, y es que el que ha iniciado la buena obra la terminará y la perfeccionará hasta el día que Jesucristo sea manifestado. ¿Sabe qué, hermano? Dios no deja nada a medias. Dios lo que inició con usted lo terminará. Dios lo que inició con su vida, Dios lo terminará. Él lo terminará. La muestra de la fidelidad de Dios para con nosotros la podemos ver en el sacrificio de Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20 dice que como Dios es fiel, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Primera de Juan 1:9 lo decía al principio: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Escuche bien, mi amado amigo, mi amado hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, hermanos, es un día más, un nuevo día, una nueva oportunidad para dar gracias a Dios por su fidelidad, para dar gracias a Dios porque estamos aquí, para dar gracias a Dios porque estamos de pie, para darle gracias a Dios porque durante todo este tiempo Él ha sido fiel. Saben, hermanos, si durante todo este tiempo que hemos vivido, que no han sido momentos fáciles, que no han sido tiempos fáciles, la provisión, la bendición, la protección, el respaldo, la fortaleza, el refugio de Dios no ha faltado en nuestra vida, es porque ha sido su fidelidad. Es su fidelidad.
ejemplos claros de fidelidad a Dios, de la fidelidad de Dios aquí en nuestra iglesia, nuestros pastores. Porque ver cómo hasta el día de hoy ellos están de pie aún en medio de todo lo que han vivido, aún en medio de todo el proceso que está pasando nuestra pastora y obviamente también nuestro pastor. Fidelidad de Dios es ver que en medio, cuando el enemigo dijo los voy a matar, Dios dijo no. Fidelidad de Dios es ver que en medio de ese accidente Dios lo guardó. Fidelidad de Dios es ver que en medio de cualquier circunstancia ellos han estado aquí, y cuando usted necesita una palabra, ahí están ellos para dársela. Y así cada uno de ustedes han visto la fidelidad de Dios en medio de su salud, en medio de su proceso, en medio de su familia, en medio de todo. Ahí ha estado su fidelidad. Ahí ha estado su fidelidad. Colócate sobre tus pies, mi amado hermano. Aleluya. Ponte sobre tus pies. ¿Saben algo? Si nosotros pudiéramos darnos un nombre en general, ¿saben cómo nos pondríamos? Nosotros seríamos la generación Gesed. Seríamos la generación Gesed. Gesed significa aquel amor que siempre manifiesta bondad y gracia. Gesed significa gracia, favor, fidelidad. Y eso es lo que hemos visto de Dios durante todo este año. El 2020 no fue fácil. El 2021 no fue fácil. Muchos seres queridos partieron a la presencia del Señor. Pero aún así Dios sigue siendo fiel. Aún así ahí está la gracia. Aún así ahí está el favor. Aún así ahí está la misericordia. Porque las misericordias del Señor nunca decayeron, nunca han decaído y nunca decaerán. Aplaude la gloria de Dios. Aplaude la gloria de Dios por su fidelidad, por su fidelidad, por su fidelidad.